Hola, soy Jesús. Muy buenas, soy Adrián. Bienvenidos a otro episodio de Yo contra el Mundo, tercera temporada. Como pueden ver en esta oportunidad, en esta temporada estoy solito. El señor Elías nos abandonó en esta temporada por temas personales, así que vayan a insultarlo a sus redes sociales y a decirle que vuelva. No, el señor Elías está ahorita, va a empezar un máster, algo así, y no nos puede acompañar por esta temporada, esperando que en la siguiente se pueda unir. Nos gustó la energía, yo sé que a ustedes también les gustó. De antemano quiero pedirle disculpas porque es junio y yo no había subido episodio, pero mi vida ha dado un giro de 360 grados. Ahora tengo un horario, ahora tengo otras cosas nuevas que hacer y se me complicó, pero dije, ustedes saben, quienes me conocen, saben que el podcast para mí es mi ventanita para conectar con la gente. A mí me gusta hablar, a mí me gusta traerles temas picantosos, como a ustedes también les gusta escuchar. Y pues nada, me comprometo que en esta tercera vamos a hacer lo posible para mantenernos vigente y estar constante en las grabaciones del podcast. Voy a estar solo, pero voy a traer invitados. Y hoy no es la excepción. Yo crucé el charco y lo traje desde España hasta Estados Unidos. Eh, yo no sé, alguien que de esa gente que te deja TikTok. Yo ahorita estoy agradecido con TikTok porque he conocido gente, he tenido contactos y Adri es uno de ellos. Lo vemos estudiar. No sé por qué estudia tanto, pero lo vemos estudiar en sus lives, quienes les acompañamos y vemos y nos vamos a graduar contigo, yo creo. ¿Cómo estás, Adri? Es lo que tiene el tema de las oposiciones y intentar entrar al sector de la sanidad pública y demás. Actualmente ya no voy a estar, ya no estoy estudiando como tal en directos, pero próximamente en septiembre entro a máster y probablemente haga de nuevo directos estudiando. Ok, tú tienes que enviarle una copia a todos tus seguidores de tu diploma. ¿Qué te dice la gente Hombre, cuando te ve estudiando? ¿No? ¿Te preguntan o estudian contigo? a fin de cuentas, el hacer directo estudiando muchas veces me ayuda a repasar, puesto que hacen preguntas de lo que estamos viendo. Entonces, el responder preguntas acerca de lo que estoy estudiando, pues es un modo también de repasar aquello que estás haciendo. Ok, yo me salté la primera pregunta, como siempre, yo desordenado con mi libreto. ¿Quién eres? Preséntate, dile a mi gente de dónde eres. Bueno, por el acento ya sabemos, ya yo dije que eres de España, pero ¿quién eres? Pues yo soy Adrián, tengo parálisis cerebral infantil desde que nací. Soy psicólogo, hago vídeos en redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, y directos también, estudiando y demás cosas, sobre todo acerca de la discapacidad, que es, a fin de cuentas, es lo que tengo por la parálisis cerebral. Y nada, pues hago contenido en redes sociales acerca de la discapacidad, acerca del capacitismo, activismo acerca de todo ello. Eso te iba a preguntar, que si te Y considerabas un activista, un influencer. influencer, no sé, puesto que el término influencer está muy relacionado con tema de moda, está muy relacionado con movimiento joven, mientras que yo me considero más bien activista o divulgador, más que influencer. Ok, pero eres joven, por lo menos más que yo. Pero, por ejemplo, puedo ser joven, pero, por ejemplo, mi audiencia, la gran mayoría, tiene más de 40 y 50 años, Oh, wow, no sabía. porque son padres que tienen hijos con discapacidad, la gran mayoría. Eso tiene sentido, claro que sí. Oye, em, ¿desde hace cuánto comenzaron tus cuentas vas por 70,000, creo, ¿no? En TikTok. En Instagram. Eso en Instagram. En En Instagram. Instagram, ok. ¿En TikTok cuánto En, llevas? Tik- en Instagram 70.000, TikTok 80 y pico mil. ¿En qué momento pasó eso? O sea, ¿en qué momento dijiste subí mi primer video y desde ahí comenzó? Me hace gracia porque mis primeros videos no tienen nada que ver, o en cuestión de calidad y demás, no tienen nada que ver con la actualidad. He ido mejorando con el tiempo, igual Todos, igual que sí. cualquier otra persona.
pero yo ni mucho menos pensaba que iba a llegar a todo esto. La verdad, a hacer conferencias, a dar charlas acerca de ello, a que me salga, que me llamen asociaciones como por ejemplo la ONCE, que es una de las asociaciones, la asociación más importante de discapacidad de España, yo creo, la más grande, y demás. Yo, a fin de cuentas, esto es exponencial. De un momento para otro, Sí. explota con algún vídeo que gusta o que llama la atención y pasa todo esto. Pero vamos, para que ese vídeo explote, tienes que tener muchísima constancia y que haya un montón de vídeos que a lo mejor no gusten o Ajá. que se queden ahí, a fin de cuentas. Sí, exacto. Va a haber uno que es el que te va a hacer subir, pero la constancia es la que vale. Oye, te hemos visto hasta en la televisión. He visto por ahí tus videos que has puesto en tus redes estando en la televisión. O sea, que tu alcance ha ido creciendo. ¿Te da miedo en algún punto de tener tanta responsabilidad? Y tú dices, oye, no sé, es que 80,000, yo no llego a 80,000 y uno siente a veces la presión de la gente y más si un día te quieres tomar una semana libre porque no quieres hacer contenido, porque te aburres, porque estás cansado, pero sientes alguna responsabilidad de decir, tengo que hacerlo porque tengo 80,000 gente esperándome. Desde luego, yo por ejemplo llevo una temporada sin generar mucho contenido, llevo cerca de un mes sin generar contenido, pero porque decidí desconectar. Yo soy muy de esto, o doy mi intensidad al 100%, estoy súper constante durante un montón de meses o desaparezco de repente. No tengo un punto intermedio. Es muy difícil, Entonces, ¿verdad? Yo también soy así, yo tengo que enfocarme en una cosa y ya luego cuando agarro el ritmo, entonces, bueno, puedo compaginar las dos, pero después me vuelvo a perder y eso es lo que pasa con el podcast. y es eso, y si sientes responsabilidad de jolín, joder, la gente está diciendo de a ver cuándo creas vídeos, te echábamos de menos de crear contenido, puesto que es contenido para quien no lo haya visto nunca, de tipo más bien didáctico, tema de discapacidad, tema de reflexiones con respecto a la discapacidad, planteamientos que nunca te has hecho. Entonces, pues creo que son vídeos que en general a la gente que tiene algún tipo de vínculo con la discapacidad, ya sea familiares o que tengan discapacidad o cualquier ámbito, pues hace reflexionar y creo que en general gusta. Oye, ya entrando en tema, yo con la discapacidad, sabes, son temas que uno de los temas que yo evito, ¿no? Porque tal vez por ignorancia en muchas de las cosas y cada vez que yo traigo a alguien que es experto en algún tema, en alguna materia, yo siempre digo, vienes a educarnos o vienes a educarme porque por mucho tiempo puse, tú sabes, como un pañito para tapar y no tocarlo, alejarme de muchas situaciones en las que me pueda estar involucrado. Y tú sabes que ahorita con las redes sociales uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice. Y por tener mucho cuidado con lo que dice, yo quiero que tú hoy me expliques, y a quienes nos escuchan, la palabra, la bendita palabra normal. Para mí, o sea, trátalo normal. Él es normal. O sea, esta palabra involucra mucho, pero no sé, y lo voy a reconocer, cómo aplicarlo. A ver, el problema es que claramente hay que tratar a las personas, a tratarnos a las personas con discapacidad como cualquier otra persona, está claro. Pero lo que pasa es que necesitamos ciertas terminologías a la hora de hablar de nosotros. O sea, yo no me llamo normal, yo no pertenezco a un colectivo que sea el normal, no, yo pertenezco al colectivo de personas con discapacidad. Y también lo que pasa es que hay mucho miedo de herir sensibilidades y mucho miedo de no utilizar terminología correcta. Y si es dentro del propio colectivo de personas con discapacidad, ya incluso hay disparidad de opiniones, igual que en cualquier otro colectivo. Si ya lo hay dentro, imagínate a la gente que no tiene ningún vínculo, que a lo mejor pues no tiene ni idea de cómo afrontar todo esto. Si quieres, pues hablamos un poco de ello. Sí, 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 dale, dale. Por ejemplo, en cuestión de terminología,
Actualmente depende también de la región, porque es que esto depende mucho. Por ejemplo, yo voy a hablar de España, ¿vale? Porque ahora, por ejemplo, te vas a Latinoamérica, en ciertos países de Latinoamérica, cierta terminología está más aceptada que otra. Yo voy a hablar de España, la terminología más aceptada actualmente en España es persona con discapacidad o persona con diversidad funcional, aunque, por como he hablado, creo que se me nota que me decanto más por persona con discapacidad que persona con diversidad funcional. Por motivos porque pienso que el término diversidad funcional es un eufemismo, porque pienso que el término diversidad funcional discrimina a las personas con discapacidades graves, puesto que tú estás diciendo que esa persona funciona de manera diversa, diversidad funcional. Entonces, ¿por qué a mí me señalas por tener diversidad funcional y no todo el mundo? Si acaso todo el mundo tiene diversidad funcional. Por eso no me gusta esa terminología, además de que decir, por ejemplo, que una persona con una discapacidad grave, que está encamada, que es dependiente, decir que funciona de manera diversa, me parece un eufemismo como la catedral. Sí. Yo lo siento, pero defiendo mucho el término persona con discapacidad con respecto a estas cosas. Y estos son algunos de los motivos. Sí, es comprensible. ¿En qué consiste tu discapacidad? Déjanos saber un poquito. Yo tengo parálisis cerebral infantil, concretamente es una hemiparesia izquierda, que me afecta la movilidad de la parte izquierda de mi cuerpo, tanto brazo, tanto la mano, sobre todo brazo, pero sobre todo la mano y pierna. Se produjo por una hipoxia, una falta de oxígeno durante el parto, por una negligencia médica. Tardaron demasiado en decidir hacer la cesárea a mi madre, porque priorizaron el parto natural, tardaron demasiado en la decisión de hacer la cesárea, y cuando ya se realizó la cesárea, yo ya venía con un daño cerebral por una falta de oxígeno. ¿Cómo lo has sobrellevado? ¿Qué edad tienes? ¿Se puede decir tu edad? Sí, tengo 25. Muchachito, eres un niñito. ¿Cómo has sobrellevado estos 25 años de discapacidad? O sea, yo sé que aprendiendo, se te escucha, yo cada vez que escucho tus lives, yo te escucho muy maduro, o sea, muy maduro y empapado del tema, ¿no? Pero ¿cómo lo has sobrellevado? Creo que va por rachas, va por etapas. En la infancia, tuve una infancia bastante ajetreada con las personas con discapacidad en general, sobre todo discapacidades físicas, nos roban un poco la infancia. ¿A qué me voy a referir con lo que nos roban la infancia? Porque nada más salir de colegio, estás otros 2, 3, 4 horas con fisioterapeutas, con psicólogos, con terapia ocupacional, con 1000 actividades para mejorar tu salud física. Entonces, y también psíquica, con psicólogos y demás. Entonces, llega un momento en el que te roban un poco la infancia. Entonces, es muy importante, esto es un mensaje que quiero dar, si alguien tiene papás o mamás o tiene algún vínculo con algún hijo con discapacidad, es muy importante la estimulación de ese niño o de esa niña, pero también recordar que es niño o niña y que necesita jugar, necesita pues, estar con otros niños Sí, y sí, pasárselo bien. Entonces, pues yo tuve una infancia muy buena, pero también muy ajetreada. Yo estaba muy estresado, la verdad. claro. Muy estresado en cuanto a incluso tareas del colegio y de todo. Instituto, pues en cuestión de instituto, bastante aislamiento social, marginado socialmente, con bullying durante 2 o 3 años. Fue una época en la que estuve durante varios meses en silla de ruedas por una operación. Discriminación también por parte de profesorado. La etapa más complicada con respecto a mi discapacidad fue en secundaria, fue La adolescencia. mis estudios, la adolescencia, sí, efectivamente. Y ya pues un poco más adulto, pues ya vuelves a ser más yo. O sea, yo digo que en mi adolescencia mm, me, me recluí un poco, me volví más tímido, más introvertido, un Adrián centrado en los estudios, únicamente en los estudios. Y cuando pasé a estudios un poco más superiores,
ya poco a poco volvió el Adrián más extrovertido, que, que tiene interacciones sociales, que le gusta tener relaciones sociales a fin de cuentas. Y un poco el Adrián que siempre había sido yo en la infancia y que por circunstancias en la adolescencia pues perdí un poco. Te quiero preguntar algo, porque lo he visto en casos con padres que tienen hijos con discapacidad, sobre la sobreprotección. En algún Mm. momento te sobreprotegieron, sentiste como que, mamá, papá, ya, por favor. Un poco sí, a ver, no lo voy a negar, un poco sí, pero por lo general mis padres siempre han sido bastante, sobre todo en mi infancia, con respecto a independencia, a querer que yo fuese lo más independiente posible. Eso es buena idea. Eh, por ejemplo, te doy un ejemplo que siempre pone mi madre, y es que mi casa tiene escaleras, ¿vale? Tiene de 2 plantas. Y yo con mi madre con 2 años, cosas así, ya me enseñaba a bajar y subir las escaleras, porque decía, yo a lo mejor puedo estar en algo y yo necesito que mi hijo sepa bajar y subir las escaleras. Yo no voy a estar poniéndole las típicas barras para que el de esto. No, sino que mi madre expresamente me enseñó a bajar y subir las escaleras para que ella pudiera estar un poco más tranquila en ese aspecto, tanto para mi independencia como para su tranquilidad. Claro. Y yo pienso que ahí es donde está la clave de todo, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando me he topado con casos así, yo le digo a veces a mis amigos, yo le digo, oye, algún día vas a morir y tu hijo va a quedar aquí, él tiene que sobrevivir, él tiene que aprender a, digo, estamos estamos en esta selva, ¿no? Y hay que sobrevivir. Em, ¿Qué te falta por hacer? Que tú dices a mis 25 con 80,000 personas en mis redes sociales, ¿qué te falta? Hay algo que te, bueno, viene un máster, pero hay algo que en particular tú dices, mira, voy para allá. Pues sinceramente, dedicarme profesionalmente a temas de discapacidad. A mí lo que me gustaría en un futuro sería trabajar en algo vinculado con la discapacidad, ya sea ayudando a familias, ya sea en alguna asociación, pero algún vínculo con la discapacidad tiene que tener mi trabajo futuro ideal. Y también me encantaría seguir dando charlas y seguir dando conferencias, que es algo que me gusta, que es algo que me llena muchísimo, y sobre todo presenciales. El online está muy guay, está muy bien, pero no hay nada como una charla o una conferencia en persona que puedas ser lo más cercano posible y puedas conocer a la persona que te está escuchando y saber la opinión de todo lo que estás diciendo, contraposiciones, de todo. Me encanta. ¿Te has sentido alguna vez limitado en, en hacer algo y no lo puedes hacer por tu discapacidad? A ver, con respecto, sobre todo temas de deportes, a lo mejor, sobre todo en la infancia, me pasaba. Con respecto a jugar a ciertos juegos, temas de deportes, un poco, me veía un poco aislado, puesto que juegos como por ejemplo fútbol o baloncesto o algo que todo chaval, la gran mayoría, puede jugar, pues me veía un poco aislado socialmente en ese aspecto. Eh, Ahora más de adulto, ya no tengo tantas limitaciones en mi día a día, puesto que ya lo cotidiano he adaptado la forma de hacerlo. O sea, por ejemplo, yo me pongo los botones de la camisa con una mano, tengo mi forma de hacer cosas que las otras personas lo harían con los 2 brazos y demás. Entonces, por lo general, actualmente, sobre todo las dificultades que me encuentro son barreras sociales, más que yo no poder realizar X cosas por mi físico, que también hay algunas, pero sobre todo son barreras sociales de que, por ejemplo, la gente escucha el diagnóstico de parálisis cerebral y se imagina una persona gravemente Ujú. afectada. Es que la palabra Y es fuerte, Adri. O sea, el término abarca como que mucho
Y en verdad, y que ahorita que te vemos hablando y te hemos visto en tus videos cómo te desenvuelves, ahí voy a aplicar el término normal, lo siento, pero luces normal, no sé Sí, si, sabes, no sé, yo creo que es la palabra, que tal vez el término es muy amplio, muy profundo, se escucha muy fuerte. me Para, veo normativo, sin discapacidad. sí. Lo tengo que Y decir, luces así. O sea, yo hablo contigo, y la primera vez que yo hablé contigo en un live, ni lo detecté. Si no lo dices, no. Digo, obviamente en el live nada más te vemos como ahorita en este cuadro, ¿no? Nada más te vemos de aquí para allá, tal vez no hay muchos movimientos, pero cuando lo dijiste yo quedé así como que, ¿en serio? No parece. también, pero es normal, es completamente normal. A fin de cuentas, mi discapacidad es de la parte izquierda, no, en un vídeo estático no tiene por qué verse absolutamente Ujú. nada. Incluso en el día a día, en el cara a cara, hay personas que no se fijan, que no a ver, si te fijas claramente lo vas a ver, pero hay personas que no están atentas a ese tipo de cosas. Sin embargo, por ejemplo, ha habido veces que me he cruzado, por ejemplo, con algún fisioterapeuta y en viéndome 2 minutos me ha preguntado, tú tienes parálisis cerebral, ¿verdad? Sin embargo, una persona del día a día normalmente no se fija en esas cosas, ¿me explico? Sí, sí, sí. Oye, otra preguntita. Por allá atrás en el fondo veo una bandera que nos identifica a un grupo. No me gusta usar la palabra minoría porque creo que ya no somos minoría, pero nos identifica a un grupo. Es difícil ser gay y es difícil ser gay con discapacidad. Bueno, un apunte, no soy gay, yo soy Ok, bisexual. ok. Gracias por aclararlo. Porque a fin de cuentas es importante recordar que esto forma todo el colectivo. Es más, tengo la bisexual justo aquí arriba. Ah, Eso ok. es- Tienes que ponerla ahí al lado. tengo que ponerla al lado Al también. lado. Em, Sobre todo es por... A ver, encontramos cánones de belleza en toda la sociedad. Tanto gente que pertenece como gente que no pertenece al colectivo LGTBI. Eh, pero es verdad que noto, y todas las personas con discapacidad, notamos que es difícil entrar dentro de estos cánones cuando tienes algún tipo de discapacidad. Y muchas personas se ven discriminadas eh, dentro del colectivo por el hecho de no tener estos cánones y también por pensamientos erróneos que tiene la gente. Ya no es por pertenecer al colectivo, sino que toda la sociedad en general tiene unas ideas preconcebidas acerca de las personas con discapacidad, no solo las pertenecientes al colectivo. Y como todos pertenecemos parte de la sociedad, pues están estas ideas. Como por ejemplo, es muy típico que cuando tú te vas a emparejar con alguien, si ya está más formal la cosa, ¿vale? El decirle a tus padres que tienes una relación con alguien con discapacidad, lo primero que piensan muchas veces los padres es, esa persona es una carga para mi hijo, es una carga para mi hija. No está viendo absolutamente nada de lo que hay detrás, de todo lo que le aporta esa persona, y sin embargo se sigue viendo a la persona con discapacidad como una carga dentro de la relación. Y además, su pareja en redes sociales y demás se le endiosa. Es como, mira qué bueno Qué es, bueno. está con una persona con discapacidad, qué bueno es y demás. Se le endiosa a la persona que no tiene discapacidad y que forma parte de esa relación. Es difícil conseguir pareja teniendo discapacidad. A ver, yo creo que depende mucho de la discapacidad. Yo creo que depende muchísimo de la discapacidad y el grado. Yo personalmente no noto en mi día a día grandes dificultades, puesto que mi discapacidad no es tan visible. Pero yo soy consciente y sé que otras personas de mi entorno con discapacidades más graves, por ejemplo, estando en silla de ruedas o discapacidades más limitantes,
si tienen graves problemas a la hora de encontrar pareja, o ya no solo pareja, sino cualquier encuentro que deseen, cualquier encuentro de una noche o lo que sea. ¿Cómo lidias con esto? O sea, porque digo, la soledad, ¿sabes? El no sentirse atraído, el no sentirse querido, el, ¿sabes? Llegar a casa y tener a alguien que te esté esperando, lidiar con esto, lidiar con tu discapacidad, lidiar con la sociedad. O sea, yo siento que es muy fuerte, es muy duro para la persona con discapacidad. Aquí ya entra un poco más la rama de psicólogo que tengo. Sí, él tiene, no hablo en primera persona, pero porque mi discapacidad no es tan visible y no siento tanta discriminación. Es verdad que alguna vez la he sentido, pero muy poco en comparación con otros amigos y amigas que tengo que sí les pasa de manera diaria. Creo que es una carga emocional y una carga muy difícil de llevar adelante, puesto que las limitaciones personales que tú tienes se le añade las ideas erróneas que tienen esas personas acerca de ti y que tienes que romper. Es como si tienes una barrera aún más por delante que romper con esa persona para que esa persona llegue incluso a plantearse que tú eres, eh, que tú puedas llegar a ser alguien a quien desear o alguien a quien pueda tener algo. Normalmente a la persona con discapacidad ya se le encasilla como el amigo, como el best friend. O sea, si ya es difícil que no te encasillen como en la friend zone, si tienes discapacidad, aún más fácil. Sí, me imagino. No, yo a veces me pongo a pensar, o a uno le pega la soledad, cuando uno está soltero, uno siempre desea tener a alguien y a veces tarda, a veces no es el momento, pero uno siempre desea. Yo en estos días estaba pensando en eso en una conversación con unos amigos y yo le decía, oye, qué difícil, ustedes se están quejando, ustedes que no tienen ninguna discapacidad, imagínense aquella persona que está trabajando con su discapacidad, lidiando con una sociedad y aparte viviendo solo, no tener a alguien o tal vez no sentirse atractivo, fácilmente le ataca la depresión, pienso yo, fácilmente se deprime, fácilmente se siente más aislado de lo que es, pero siento que es muy duro, es muy difícil. Quiero preguntarte, hablando del tema de parejas, hablando del tema de, sí, de discapacidad y sexualidad, ¿no? Eh, este podcast se caracteriza por contar experiencias y si no son de nosotros, las experiencias de otros amigos, como digo yo. Pero normalmente las personas con discapacidad están en las apps de citas, de encuentros, colocan, tengo tal discapacidad, ¿qué has escuchado? ¿Cuál es tu experiencia con respecto a las apps? A ver, a fin de cuentas, creo que todo el mundo actualmente hemos utilizado o utilizamos o hemos utilizado en algún momento, tanto si eres hetero como si eres del Mm, colectivo, alguna aplicación de este tipo para ligar. Eh, yo personalmente no pongo el tema de la discapacidad, o también depende del sitio, eh, pongo o no lo pongo, puesto que puede ser objeto de, como puede uno intuir, de fetichización, puede ser entonces, por ejemplo, aplicaciones como yo que sé, Tinder. Sí lo coloco a fin de cuentas, puesto que es algo, suele ser una aplicación más sana en ese aspecto. mm. Eh, y, mm, y si lo pongo y no tengo ningún problema. En otro tipo, a lo mejor, pues ni mucho menos. No se me ocurre, puesto que no sería objeto de fetichización o lo que sea. ¿Te ha pasado que no lo colocas y si vas a un encuentro la persona sabe o detecta o no se da cuenta? ¿Qué ha pasado cuando vas a un encuentro? No se da cuenta. No se da cuenta. El- no, actualmente tengo la persona con discapacidad, o al menos yo, o cualquier persona con discapacidad forma con mi discapacidad, a fin de cuentas sabemos cómo,
cómo hacer que no se note, porque durante Ah, toda ok. nuestra vida, porque durante toda nuestra vida nos han enseñado así, por desgracia. O Ujú. sea, por desgracia nos han enseñado así. Y entonces, pues de todas formas, tampoco tengo por qué... depende de la persona, o puedo decirlo. Si es algo más serio, claramente lo voy a comentar, puesto que es algo importante de mi vida. Pero si no, pues no tiene por qué ser relevante eso con respecto a lo que sea. ¿Está mal o lo ves mal, en tu opinión, el tema del fetiche con personas con discapacidad? A ver, comento, puesto que tengo una opinión más o menos formada. Existe, para que no lo sepa, es curioso, Ujú. existe el nombre de los devotés. Los devotés son personas que tienen esa atracción hacia personas con discapacidad. Eh, entonces, yo haría diferencia entre dos tipos de personas. La persona que le da igual tu discapacidad, que a lo mejor se siente atraída por cierto, de ti, por cierto contexto o lo que sea, pero te ve como una persona a fin de cuentas, pero tiene esa atracción. Y personas que simplemente van con ese interés, de que tienen ese morbo, ese fetiche, y van a utilizarte básicamente como un objeto, a fin de cuentas. Ujú. Eh, es, Creo que no es tan difícil diferenciarlos. Parece difícil, pero creo que no es difícil diferenciar quien se acerca a ti únicamente por eso, o a quien se acerca porque le gustas en general y o le da igual tu discapacidad o lo que sea. ¿Me Eh, explico? sí, sí, sí. Te lo pregunto porque hace tiempo yo frecuento una página que eh, hacen el delicioso en vivo. Voy a decirlo así. O sea, Sí, todo es en vivo. Bueno, no solo el delicioso, hacen muchísimas cosas más, pero lo mayor es eso. Y me he topado con personas con discapacidad muy notorias, son muy notorias, no es como en tu caso, en verdad tú notas que no tiene movilidad en las manos, tal vez sus facciones, algún síndrome, se nota con sí. facilidad. Y yo me he empezado a cuestionar y por eso yo te invité, porque yo decía, está bien, ¿quién lo colocó frente a la cámara a hacer tal vez, digo, yo lo veía como un show, porque obviamente quien está frente a una cámara está haciendo un show para recibir algo monetario, porque la gente le envía dinero, le envía tips, le envía monedas, le envía cositas, y pero después vino esa otra parte de mí diciéndome, sí, pero esa persona también siente, también piensa, también quiere sentirse atraído, también quiere sentirse sexy. ¿Por qué no? O sea, el hecho de estar frente a una cámara, primero ser valiente, segundo decirle a la gente, aquí estoy, también puedo hacer lo mismo que tú haces y sentirse atraído y que tal vez genere ese nivel de sexualidad y de excitación hacia al opuesto, al que me está mirando, ¿sabes? Y yo Sí. pensé que es válido, dije yo, es válido. No sé quién lo colocó en la cámara, no sé si fue esta misma persona porque yo veo que a veces usan como una herramienta en la boca para teclear, para escribir en el teclado. Entonces yo estoy diciendo, ¿son ellos mismos los que se colocaron aquí o fue un tercero que los colocó, un segundo que los colocó frente a la cámara? Pero está esta parte también de que esta gente se necesita sentir sexy, aún teniendo discapacidad. Yo creo que depende mucho de la persona, depende muchísimo del contexto es importante de que sea algo que desea hacerlo la propia persona, que sea una decisión propia, que Ujú, es que dentro de la discapacidad nos encontramos muchas vulnerabilidades. ujú, Habrá personas que, y en todo su derecho, hagan y quieran hacerlo y tienen todo su derecho de hacerlo, y otras personas que a lo mejor se ven más obligadas a realizarlo por el bien monetario de alguien externo. No sé si me explico, puesto sí, que a sí. fin de cuentas las personas con discapacidad estamos más expuestos a estas vulnerabilidades. Igual que, por ejemplo, las mujeres con discapacidad
están mucho más expuestas que las mujeres sin discapacidad a temas de abusos, a temas de violaciones y demás. Y es un dato estadístico que está demostrado. Eh, es algo bastante delicado, muy delicado, eh, pero mi opinión es que si la persona con discapacidad desea hacerlo, tiene claro todas las consecuencias de todo, tanto porque a fin de cuentas el realizar ese tipo de contenido tiene sus consecuencias, tanto para bien como para mal en todo. O sea, todo en esta vida tiene consecuencias. Que tenga claro ciertas circunstancias. Yo personalmente, esto es ya opinión personal, no estoy representando a nadie, no lo veo mal. Pero es eso, hay muchísimos casos y hay que mirar muchísimo dependiendo de cada persona. Sí, exactamente. Bueno, lo vemos también en TikTok, ¿sabes? En TikTok pasa muchísimo. Pero ya llevarlo a un nivel sexual, yo tenía esta confrontación conmigo mismo, ¿no? Porque yo estaba viendo la pantalla, decía, está bien que esté mirando esto. O sea, yo decía, está bien que yo esté mirando esto, pero no sé, me sentía mal, pero a la vez me sentía bien, porque tal vez si esa persona ve que el número de aquí va creciendo, porque hay gente viéndome, tal vez esa persona pensará, bueno, le gusto, tal vez me siento sexy, me siento atractivo, pero obviamente no estamos del otro lado de la pantalla para ver cuál es la situación o cuál es el escenario, si es voluntario o no es voluntario, y ahí es donde está la parte difícil. Yo siempre decido saltar esta pantalla y buscar otra, pero es muy notorio, es muy común. O sea, lo estoy viendo, por eso te quise invitar, porque lo estoy viendo muy común, muy seguido. Ya es diferentes personas. Antes veías uno que otro casito aislado, veías a una persona y ya. Pero ahora ves bastante gente y, como digo, no sé si aplaudirlo porque, oye, están aquí participando de la sociedad de algo, o no sé si preocuparme y decir, bueno. Es que por una parte normaliza una Ujú. situación que es así, que las personas con discapacidad tienen sexo y tienen relaciones sexuales y tienen deseos y tienen absolutamente todo igual que cualquier otra persona. Por una parte normaliza, pero por otra es verdad que también da alas a ciertas personas que te ven como un mero objeto. Todo, como hemos dicho, todo tiene sus consecuencias, tanto malas como buenas. Entonces, en esta vida, pocas cosas son blancos y negros, todos son matices grises. Se puede controlar químicamente, hormonal, o sea, con una persona de discapacidad, o no sé cómo preguntarlo. No quiero decir castración química, pero, o sea, ¿hay algún tipo de control si tu discapacidad es muy notoria? No sé cómo expresarme. ¿Hay algún tipo de control en cuanto a eso, o no existe? No existe el hecho de que te controlen químicamente. Por ejemplo, ¿Te refieres? por ejemplo, a nivel de excitación, ¿sabes? El hormonal. Hay días donde todos amanecemos hormonales y amanecemos que queremos coger con todo el mundo, ¿sabes? Que nos subimos por las paredes. Y que nos subimos por las paredes, que no, ¿sabes? Que ya las manos nos duelen. A todos nos pasa. ¿Cómo hacen este tipo de personas con discapacidad para controlar eso? O si, por lo menos, he escuchado que químicamente pueden controlarte. Porque no sé, es que me imagino que debe ser difícil cuando estás en estos días tan vulnerables donde quieres tener sexo y no puedes. A ver, personalmente he escuchado alguna vez el tema de esos controles, Ujú. esto que me estás comentando, pero creo que no sería muy ético. Ok. Creo que no Pero sería sí muy existe. ético. O sea, lo que quiero saber es que sí existe. Porque yo también A lo ver, escuché alguna vez. igual que se realizaba antes a gente transexual o a gente homosexual y Mm, demás, igual que antes se realizaba, seguramente sí. actualmente se realizará con otras personas. Eso lo tengo claro. Probablemente exista, porque aunque parezca descabellado, creo que es de esto. Pero lo veo éticamente muy reprochable, puesto que lo que estás haciendo es controlar el deseo que deja o tiene una persona
vas, a fin de cuentas. Y en vez de hacer que esa persona explore su sexualidad, que explore acerca de su, ya sea consigo misma o con otra persona que sea su pareja o lo que sea. Eh, mm, no sé, no lo veo del todo ético y moral ni mucho menos. Puesto que, por ejemplo, hasta hace poco, hasta en España, hasta el 2020, por ejemplo, estamos hablando de sexualidad, pero ahora voy a hablar del tema de maternidad, por ejemplo. Hasta 2020 en España era legal la esterilización de mujeres con discapacidad, con discapacidad intelectual, las cuales su tutela legal la tenían los padres o la tutela legal la tenía otra persona. Y hasta 2020, estamos hablando de hace 3 años, era legal en España esterilizar, ya sea en contra o no de la voluntad de esa persona, a mujeres con discapacidad intelectual. Digo mujeres porque quien se esterilizaba en el 99% de los casos eran mujeres, no hombres. Imagínate. Y eso es nada, hace 3 años, o sea, eso es de la actualidad. Oye, Efectivamente. ¿cómo la primera vez es difícil? O sea, es muy conflictual, es muy, o sea, tienes mucha guerra interna, pero también tienes ganas. Es muy difícil la primera vez. Pero yo creo que igual que todo el mundo, o sea, para todo el mundo la primera vez es algo que Es genera penosa, es vergonzosa. es algo que genera muchísima ansiedad, miedos, de todo. Yo creo que es algo común a absolutamente todo el mundo. Es verdad que le añades otras cosas, como por ejemplo el estar atento a no puedo hacer tal o no puedo hacer tal por movilidad o por lo que sea. Pero yo creo que tienes que encontrar con todo el mundo, o sea, ya tengas o no discapacidad, la primera vez debería de ser con alguien con quien tuvieras confianza, sobre todo porque al ser la primera vez vas a sentirte mucho más cómodo, mucho más cómoda. Con alguien con quien tengas confianza, yo ya no voy a entrar dentro de si es pareja, si no, porque eso entra dentro Ujú, de la moralidad de cualquier persona, de si exacto. desea hacerlo o no de hacerlo. Ujú. Pero mi consejo es que sea alguien con quien tengas confianza y con quien tengas la comunicación suficiente como para poder hablar pues, por ahí, no quiero, o vamos a modificar tal cosa, o no me apetece esto, me apetece el otro. Creo que la comunicación en toda primera vez, tengas o no discapacidad, es muy importante, tanto la comunicación como el estar cómodo con esa persona. Solo una pregunta de sí o no, tal vez. ¿Te gustó tu primera vez o es de esas veces que tú dices no quiero repetir? Mm, a ver, no fue ideal, pero en general fue positiva. Ok. No, y que siempre la primera vez también es aprendizaje, ¿sabes? Tú dices, todos cometemos tal vez errores y ya dices, bueno, ya para la segunda no, o esto me gustó. Yo creo que la primera es exploración para mí, ¿sabes? Tu primera vez, tú estás entrando a un mundo tal vez extraño porque no lo conoces y ya empiezas esa exploración y a darte a conocer y explorar qué te gusta y qué no te gusta, ¿no? Em, Como papá, o sea, ya entrando a nivel educacional, ¿no? Los papás tienen la obligación de hablar de estos temas con los niños, ¿no? Pero ¿cómo hablas cómo, no sé, todos bueno, yo digo todos, pero yo me inicié en la adolescencia y yo creo que más de uno que nos escucha tal vez se siente identificado porque es normal iniciarse en la adolescencia, ¿no? Algunos más temprano, otros más tarde. Aunque recientemente escuché a alguien en un TikTok diciendo que su primera vez fue a los 30 años, o sea, y tenía 31. Entonces, como que todos nos escandalizamos en el TikTok, en el live, porque, ¿por qué tanto? O sea, ¿por qué esperaste tanto? Y bueno, hay gente que espera más, hay gente que espera menos, ¿no? Cada quien, Es es decisión de esa decisión, persona. claro, es decisión. Yo en realidad nosotros no lo estábamos buscando, pero nos sorprendió que en esta época exista una persona, yo nunca había escuchado a alguien que esperara 30 años para tener su primera vez, ¿sabes? Entonces, Yo sí, sí, es que, sí. o sea, podemos decir que es común.
A ver, y sobre todo también depende mucho también de las creencias de esa persona, también en que personas muy religiosas también es algo muy común, o personas más Eso sí es verdad. pudorosas, o religiosas o personas más pudorosas, es bastante más común que su primera experiencia sea más tardía y no pasa absolutamente nada. Una persona con discapacidad puede ser sexy o vestirse sexy o sí, llamar la atención, ¿sabes? Con esa sensualidad y Un, verse sexy. un hombre puede ser sexy, Un un hombre, hombre puede ser sexy, yo creo que sí, una sí, mujer puede ser sexy, sí, 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 sí. y por qué una persona con discapacidad no. No, yo lo preguntaba por vestirse, ¿sabes? Por atracción. Sí, obviamente sí puede. Está claro, Sí. claro que puede. Y conozco personas con discapacidad que lo hacen y que se sienten cómodos y cómodas en llevando ese tipo de ropa o teniendo ese tipo de actitud. Y es así. Hay otras personas que no se sienten tan cómodas y simplemente pues a lo mejor pues quieren pasar más desapercibido o lo que sea. Como todo, Y, en el y mundo es decisión también propia y también pasa de este lado, ¿no? Cada quien decide qué ponerse y qué no, y cómo verse y cómo sí. Te quería preguntar con respecto al tema otra vez de la normalidad, ¿no? ¿Qué podemos ver normal a nivel sexual o no? ¿Qué podemos ver? ¿Qué límite hay para que tú digas esto es normal, aquí está bien, aquí no hace daño? A ver, términos de normalidad, yo pienso que, o sea, es que me sale la rama de psicología. A fin de cuentas, la normalidad, Déjala salir, por no te lo que preocupes. la normalidad normalmente lo que se intenta medir a fin de cuentas es cómo de frecuente o no es cierto tipo de actos o cierto tipo de cosas. Entonces, yo pienso que siempre que haya consenso, siempre que por ambas partes o por lo que sea, las cosas estén claras, todo esté absolutamente claro, eh, personalmente el término normal no es algo que me suele gustar. A mí Entonces, tampoco. yo simplemente lo que busco es que todo sea consensuado, que sea a gusto de todos, de lo que sea, y, y prefiero no etiquetar con normal o no normal lo que sea, sinceramente. ¿Has No salido, sé tú. sí, has salido con una persona con discapacidad? ¿No? Nunca he tenido pareja. Ok. ¿Y encuentros o para Eh, nosotros salir es tener algo, ¿sabes? vale, es que para mí salir es pareja. Es pareja, ok. No, salir, El, no sé, encuentro, no encuentro. El que yo sea consciente, creo que no, pero que a lo mejor puede que sí, me explico, porque como Ujú. hay personas que su discapacidad no es tan visible, que yo sea consciente, no, a lo mejor sí, o ahora mismo que yo recuerde o que yo sea consciente, no. Recientemente escuché a alguien decir, no sé, lo voy a repetir como esa persona lo dijo, no lo dije yo, pero dijo como que sería chévere salir con alguien con una discapacidad porque son más sensibles y te inspiran más. Y yo quedé así. Uy, Y que te inspiran más en la vida y no sé, creo que son más sensibles. Y lo vi, hay una pareja en TikTok que él no tiene piernas, o sea, no tiene la mitad de su cuerpo y ella, sí, ella está completita, él no, pero hacen TikTok y tienen miles de seguidores, creo que son aquí de Estados Unidos. Y estábamos viendo eso. Entonces ella, pero yo decía, sí, pero ¿cómo controlas? Ella cómo controla, digo, y aquí ya me estoy metiendo más a lo profundo y no sé si la gente lo va a pensar como un morbo o qué. Pero yo decía, pero era como él no tiene sus partes, ella sí, cómo trabajan ese lado de si él siente o él no siente o ella siente, hay sensibilidad, él es más sensible emocionalmente, ¿qué le aporta a ella? No sé, creo que es muy difícil.
Bueno, primero apuntar que, madre mía, sobre todo Ujú, lo que ha dicho la persona, ujú. lo que ha dicho la persona. Sobre todo por la parte que ha dicho de lo de los sensibles, lo otro que era, sobre todo me ha llamado la atención lo segundo, que era, dijo que era más sensible y que se me ha ido lo otro, pero me ha llamado A más mí la también se me atención fue el otro. Se me fue el otro. Sí, lo otro que has dicho. sí, lo otro, Ah, ella dijo, esta persona dijo, debe ser más fácil porque debe ser más sensible, porque son personas que son más sensibles y la y inspiración, lo de la y te inspiración. inspiran más para la vida. Ajá. A mí lo que me ha matado es el tema de la inspiración. A mí lo que me ha matado es el tema de la inspiración, puesto que hay un término dentro del activismo que se llama porno inspiracional. Se Ujú. llama porno inspiracional, que es básicamente todos estos vídeos que tú dices de si yo puedo, tú puedes, todos estos vídeos de personas con discapacidad que se superan en su día a día y te ayudan a mejorar en tu día a día, es porno inspiracional, a fin de cuentas. Es un término que hemos creado las propias personas con discapacidad y a fin de cuentas consideramos que favorece ciertos prejuicios y ciertas ideas que no son correctas. O sea, yo tengo discapacidad, pero soy una persona igual que tú. O sea, tengo mis Claro. dramas, tengo mis problemas. A lo mejor yo tengo discapacidad, pero tú a lo mejor tus padres han fallecido hace poco o lo que sea. Ujú. Cada persona tiene un contexto. No porque yo pueda, tú puedes. No, cada persona es un mundo y a mí es que me ha matado eso. Y es la viva imagen del porno inspiracional. No, las personas con discapacidad Re- estamos en contra del te- porno inspiracional por lo general. Nunca había escuchado ese término y recientemente me pasó en mi trabajo que yo comencé a trabajar en un estudio de baile y una de mis, sí, puedo decir que de mis jefes, ella tiene una discapacidad, tiene un pie más corto que el otro, pero Ujú. cuando tú la ves bailar, es bailarina profesional y cuando tú la ves bailar, tú ni siquiera te das cuenta de que esa condición existe. Ah, bueno, aparte que con el pie que está más corto, siempre camina en puntitas y usa estos pantalones que son anchos, entonces como de bailarina, entonces no se nota físicamente, pero si tú le prestas atención al detalle, se nota, es visible, es muy visible cuando le prestas atención. Y cuando yo la vi bailar por primera vez en una presentación, en una competencia, yo no tenía inspiración. Yo decía, ¿qué hago yo aquí en este trabajo? Me gusta bailar, pero venir a un horario, no sé qué. Pero cuando yo la vi bailar a ella, obviando a un lado el tema de la condición, ¿no? Y en ese momento no me había dado cuenta. Yo de una vez dije, yo quiero bailar como baila ella, o sea, ese nivel de profesionalismo. Y ella me dijo esas palabras, si yo puedo, tú puedes, porque yo tengo esto. Entonces, ahorita que dijiste lo del tema de porno inspiracional, me vino eso a la mente, de que ella me dijo exactamente eso, si yo puedo, tú puedes. Y También hay que recordar que incluso las propias personas con discapacidad tenemos capacitismo interiorizado. Para quien no lo sepa, capacitismo es la discriminación y las ideas erróneas hacia las personas con discapacidad y la discriminación hacia las personas con mm, discapacidad. Es igual que el machismo del hombre hacia la mujer, que la homofobia, pues igual el oh, capacitismo. Todos tenemos capacitismo interiorizado, tengas o no discapacidad. Entonces, todo este tipo de cosas, el que tú tengas discapacidad, por ejemplo, no quiere decir que tú no seas discriminatorio con otras personas con mm, discapacidad. mm. Porque se repite hasta la saciedad, por ejemplo, de, sí, yo tengo discapacidad, pero yo tengo menos que tú. O sea, se repite un Ah, montón. sí, es verdad, sí es cierto. ¿Y cómo pasa con el tema de inspiración? Porque cuando te vemos a ti haciendo un video poniéndote la franela, yo creo que inspira a la gente decir, oye, mira, o gente que tiene alguna discapacidad y dice, bueno, yo quiero intentarlo. Porque digo, el objetivo de tu video mostrando cómo hacerlo es mostrar tu técnica de cómo lo haces tú y educar a quienes tal vez no han encontrado esa técnica, supongo yo. Pero eso sí es inspiración, creo yo también. Yo creo que hay una diferencia, o sea, esto, mira, te comento, con respecto al porno inspiracional, pienso que realizar algún tipo de vídeo de ese tipo no es del todo malo.
Esto es opinión personal. Me voy a meter en líos porque hay muchas personas que están completamente en contra. Yo personalmente pienso que algún vídeo de ese estilo no está mal, pero cuando el 100% de tu contenido está centrado en mira cómo lo hago, si yo puedo, tú puedes, cuando el 100% de tu contenido como persona con discapacidad está centrado en el tema de motivación, tema de esto, a mí me chirría un poco. Esto es opinión personal, a mí me chirría un poco, puesto que lo que estás haciendo también es un poco favorecer el tema de la discriminación hacia nuestro colectivo. Pero vamos, esto ya es una opinión personal y demás. De vez en cuando, y a ver, a fin de cuentas, tú ves cuando un vídeo va en ese sentido o cuando un vídeo no va en ese sentido, pero a lo mejor tú no tienes control con respecto a lo que haces sentir a la otra persona. Tienes más o menos control porque tú intentas que quede como tú quieres. Pero a fin de cuentas es verdad que tú no tienes control con respecto Lo que va a a lo que generar es, la opinión, a lo que generas. a cómo llega, ¿cierto? Oye, ¿cómo manejaste tú el tema de la sexualidad teniendo discapacidad? ¿O no es un tema que se mezcló en ese momento? Pues te soy sincero, esto lo he dicho ya muchas veces, pero es una realidad como un templo. Mi discapacidad me ayudó a aceptar mi sexualidad. Ok, cuéntame más. Date cuenta de que yo tengo mi discapacidad desde que nací, desde pequeñito. Entonces, desde pequeñito a mí se me inculcó el tema de ser como soy, de aceptar mi discapacidad, de aceptar que mi discapacidad forma parte de mí, que no es absolutamente nada malo, que, y que al fin de cuentas tengo esa diferencia, entre comillas, con respecto al resto de la población. Y se me inculcó eso. Cuando llegué a la adolescencia, que fue cuando empecé a descubrir pues, que era bisexual, a fin de cuentas, yo al principio tenía muchísima controversia interna, puesto que para mí era más difícil, es gracioso, pero para mí era más difícil aceptar que era bisexual a que yo fuese gay, por ejemplo. Porque era más difícil aceptar que me gustasen chicos y chicas y todos los géneros, a fin de cuentas, a que solo fuese hombres en este caso. Hasta que llegó un momento en el que dije, pues Adrián, igual que aceptas el Adrián con discapacidad, igual que aceptas a Adrián con toda, y la discapacidad forma parte de tu día a día, forma parte de tu personalidad, forma parte de todo, esto es otra característica tuya y no la vas a cambiar y no va a cambiar. Así que toca aceptar, toca expresarte como te dé la gana y pues tirar adelante y ser libre en tu entorno para poder no tener que esconderte oye, me gusta tal chaval y demás, porque claro, hacía a lo mejor con tema de chicas a lo mejor no tenía tanto el de esto, pero es eso. A fin de cuentas, el tema de la discapacidad me ayudó a aceptar el que yo era bisexual. Interesante, nunca lo había escuchado y créeme que nunca lo hubiese visto yo de esa manera. Em, ya para ir cerrando, dijiste en el inicio que te siguen muchos papás, tu audiencia es de gente mayor, ¿no? Em, ¿Cómo maneja un papá este tema de la sexualidad con su hijo? Que normalmente deberías tener temas de conversaciones de sexualidad con tu hijo, porque hay que educarlo. ¿Cómo lo maneja un papá? Debe ser muy difícil también. Imagínate, vamos a hablar de la sexualidad y discapacidad conjunta, porque a fin de cuentas es Ujú. date cuenta que las generaciones más mayores, para muchos de ellos ya es un shock muchas veces que su hijo o su hija sea trans o que sea bisexual, sea gay, lesbiana, ya es un shock muchísimas veces. Imagínate el shock que puede ser que tu hijo o tu hija con discapacidad, al cual normalmente se tiende a sobreproteger, como has dicho, Ujú. normalmente se tiende a tender entre algodones y demás, venga y te diga eso. Mis consejos es que
pienses que para que tu hijo o tu hija llegue a ese momento y a esa confianza de decírtelo, ha tenido que pasar mucho miedo, ha tenido que pasar muchísima ansiedad, ha tenido que pensárselo 1000 veces antes de atreverse a decírtelo. Por favor, que tu primera reacción no sea negativa, porque la primera reacción hace mucho. Porque tu hijo o tu hija está en carne viva, está sin piel ahora mismo, está sin defensas ninguna ante todo lo que te está diciendo. Intenta empatizar, intenta recordar que ese hijo o esa hija sigue siendo tu hijo o tu hija y no cambia absolutamente nada de él o de ella, puesto que sigue siendo la misma persona, solo que ha confiado en ti y te ha dicho algo importante de su vida y sobre todo que no cambia nada absolutamente de esa persona. Sigue siendo Juan, sigue siendo Carlos, sigue siendo Lucía, sigue siendo la persona que tú conocías, solo que ha confiado en ti y te ha dicho algo que es importante para él o para ella y que ojalá ojalá tuviese tu apoyo. Muy, muy acertado lo que dijiste y yo creo que puede aplicar para cualquier situación que tu hijo quiera hablar contigo, ¿no? Por ser ese papá o esa mamá o ese amigo que él considera. No me quiero despedir sin contar algo que se me pasó al inicio cuando hablábamos del tema normal, algo que me pasó. Y si lo hice mal, quiero que me regañes y me digas, Jesús, lo hiciste mal. Pero volviendo al tema de la normalidad, aquí en Estados Unidos es muy notorio ver a personas con alguna limitante, alguna discapacidad en los supermercados, ¿sí? Ujú. Estaba yo en el supermercado, la fila estaba larga, tal, cuando llego pago, pero está este chico que está empacando los productos. Obviamente no lo hacía de manera ágil ni en la misma velocidad que lo pudiese hacer yo. Y la fila estaba larga. Y yo lo que decidí fue empacar yo mismo. Y él en un momento se detuvo y yo terminé de empacar y me fui. Luego que salí del supermercado, yo me sentí súper mal. Y yo creo que yo hice mal. O sea, yo tenía que esperar, así la fila estuviese larga, yo creo que yo tuve que esperar a que él terminara su trabajo porque... Entonces entré ese conflicto otra vez conmigo mismo de que si hice bien o hice mal y lo hice como 2 veces. Ya la segunda dije, no, no lo voy a volver a repetir y no lo he hecho, pero siento que no sé si actué mal, de que lo hice sentir mal a él, de que, oye, yo sí lo puedo hacer rápido, tú no lo puedes hacer rápido y por eso la fila está larga. No sé si ese fue el mensaje que yo le di, pero su cara me dio mucha tristeza porque su cara cambió cuando yo empecé a, a colocar Te las... puedo decir lo que yo habría hecho. Ajá, ¿qué habrías hecho tú? Lo que habría hecho yo es hacerlo junto a él, o sea, mirarle, sonreírle y decirle, lo hacemos juntos. Sí, 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 es cierto. Eso es lo que habría hecho yo. Sí. Puesto que es muy difícil, es que es muy difícil no saber, o sea, es muy difícil el controlar cómo se va a sentir la otra persona. Es muy difícil y a lo mejor ese acto que tú hiciste, por lo que me has dado a entender de que cambió su cara y totalmente, pues a lo mejor sí se lo pudo llegar a tomar Sí, sí, sí. negativamente hablando. Sí, sí. Yo personalmente habría hecho eso. Si te encuentras en esa situación de yo te ayudo, lo hacemos juntos, con una sonrisa, que la sonrisa es algo súper importante a la hora de comunicar algo, eh, y hacerlo juntos. Creo que es algo que no estoy acostumbrado, pero porque en España eso no existe. En España eres tú Quien coloca las cosas en el quien lugar. coloca las cosas. Entonces, al decirme tú la situación, era una situación nueva para mí, puesto que no me había visto yo en esa situación nunca, puesto que en España no Sí. existe No, ese trabajo. aquí es muy, muy, muy común y en verdad la fila estaba muy larga. Y tal vez, digo, la cajera estaba haciendo lo mejor posible. Yo creo que también era el tema del supermercado. Siempre el tema del supermercado, tienes 20 cajas, solo funcionan 2. Nunca entenderé eso. Nunca Siempre es entenderé, así. nunca entenderé por qué tienes 20 equipos, pero nada más pones a funcionar 2. Entonces la fila obviamente estaba muy larga y sí, yo en un momento reconocí que mi reacción no era. Pero en la segunda vez vino la manager y por eso yo también decidí entrar en acción
porque la manager vino y le dijo algo en inglés como que así no es, así no se coloca la leche. O sea, no sé si ella lo estaba tratando de educar porque no sé si era su primer día, era otro chico, pero no sé si era su primer día. Entonces, pero la manera también que fue muy, muy rudo, ¿sabes? Entonces yo también decidí empezar a meter cosas. Entonces yo después dije, somos dos personas con un chico, o sea, somos 2 contra 1, algo así, ¿me entiendes? Que el mensaje fue de que, mira, lo tienes que hacer así y no lo hagas así. Entonces yo creo que también no fue en la segunda vuelta no Pues fue la en manera. esa situación yo lo que haría sería eso, Sí. de mirarle, sonreírle, Sonreírle. decirle, lo hacemos juntos. Adri, me queda 2 minutos y no quiero que te vayas sin antes decirte gracias por aceptar la invitación. Bonita conversación. Me voy con nuevas palabras, nuevas terminologías. Yo creo que quienes nos escuchan también, pues invita a la gente a que nos escucha, que te siga, que siga tu contenido y que nada. Gracias. Nada, darte las gracias a ti, Jesús, por invitarme aquí al programa, al podcast, a fin de cuentas, a que hable sobre discapacidad y sobre esto. Decir a la gente que nos está escuchando que me puede encontrar tanto en TikTok como en Insta con Adri, con Y, punto discapacidad, lo repito, es Adri en vez de Adrián, la cortación, Adri con una Y, punto discapacidad. Y tanto en Instagram como en TikTok. Y nada, pues nada, darte las gracias de nuevo por invitarme. Gracias a ustedes, amigos, por conectarse. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Nos vemos en otro episodio de Yo contra el Mundo. Gracias.